Buenos días, mi nombre es Emily Báez y en el día de hoy les voy a estar explicando lo que es el ferromagnetismo, el paramagnetismo y el diamagnetismo en la materia. Primero que todo, es necesario describir qué es el ferromagnetismo, paramagnetismo y diamagnetismo. La clasificación de los materiales ferromagnéticos se dividen en tres: el ferromagnetismo, el diamagnetismo y el paramagnetismo. Estos son clasificados por sus características de atracción y repulsión de los mismos cuando se entran en presencia de un campo magnético o de un imán. Además de esto, estos logran clasificarse mediante la organización de las moléculas en los momentos magnéticos, ya que estos incurren en diferentes fenómenos al estar dentro de un campo magnético. Añadiéndole a esto, se pueden observar que estos tipos de materiales tienen diferentes tipos de susceptibilidad al estar dentro del campo magnético. Aunque se observen que sean cambios bastante mínimos, son de suma importancia para la explicación del comportamiento de estos materiales. Tenemos la descripción de los materiales, comenzando con el ferromagnetismo. Este es el fenómeno que describe a los materiales de transición, donde sus dipolos magnéticos son beneficiados por la configuración de los dominios del material, estas siendo zonas dentro del mismo material donde se dividen los dipolos magnéticos. Estos logran tener una imantación innata y neta, por la misma naturaleza del orden de sus dominios, los cuales se encuentran en estos maletarios en orden aleatorio. Cabe resaltar que aún se le elimine el campo magnético a este tipo de materiales, estos logran almacenar suficiente flujo que estos todavía tienen una gran cantidad de campo magnético almacenado en ellos. Ahora, en la descripción de los materiales tenemos el paramagnetismo. Este tipo de magnetismo describe a los materiales que tienen una actuación magnética bastante débil, donde incluso la suma de los momentos magnéticos es nula, un total de cero. Ahora, si se aplica un campo magnético a este tipo de materiales, los dipolos se ajustan y orientan a la misma dirección que el campo magnético, demostrando que la susceptibilidad del material es positiva al magnetismo, aunque sea de una cantidad bastante limitada. También es bueno resaltar que cuando esto se le elimina el campo magnético, estos vuelven a su forma original. Llegamos al diamagnetismo. Este tipo de material es el más particular de esta clasificación, ya que en estos materiales, al encontrarse con un imán, resultan repelerlos, donde se puede explicar de manera simple al describir la configuración electrónica de dichos elementos. Este fenómeno es explicado de la siguiente forma. En el último nivel de la configuración electrónica de estos materiales se encuentran todos balanceados, lo cual hace que los momentos magnéticos dentro del mismo sean cero. Por lo tanto, cuando este tipo de materiales se encuentra en medio de un campo magnético, pasa un fenómeno bastante especial, el cual se conoce como la de levitación diamagnética, donde este material flota sobre el imán donde se encuentra presente el campo magnético. Ahora, después de haber analizado estos tres tipos de materiales ferromagnéticos, es bueno describir cuáles son las diferencias entre cada uno. Comenzando por el diamagnetismo. Este se diferencia del ferromagnetismo y el paramagnetismo, ya que este forma un campo magnético externo que se opone al campo magnético al cual se encuentra expuesto, y al eliminar el mismo de su área desaparece completamente. Ahora, en el paramagnetismo y ferromagnetismo, sus momentos magnéticos, es decir, sus campos magnéticos, se alinean acorde al campo magnético, mientras que en el diamagnetismo este campo hace lo contrario a los anteriormente mencionados. Finalmente, en los materiales con características diamagnéticas y paramagnéticas, al retirar el campo magnético de estos materiales, estos pierden su imantación automáticamente. En cuanto a los materiales ferromagnéticos, estos logran conservar su imantación tiempo después de haber eliminado el campo magnético de su área en el espacio. Se necesita describir las aplicaciones de estos materiales. Estos pueden cumplir diversas áreas de trabajo, como son las producciones industriales, las áreas de trabajo de la electricidad y las construcciones de puentes levitantes. Entre las principales aplicaciones encontramos la electrotecnología. Se utilizan para la creación de materiales que intervienen en asuntos de
tecnología electrónica o eléctrica, como son las chapas magnéticas e imanes permanentes. Seguido por ella tenemos la grabación magnética. En este caso lo utilizan para situaciones que intervienen con pintura y o cintas magnéticas. Siguiéndole a esta tenemos los transformadores, que se utilizan en materiales de transición para los trabajos que tratan con diversos tipos de estudios, como son los de coexistencia y en creación de artículos como son los transformadores eléctricos. Finalmente tenemos la detección de impurezas. Son esenciales a la hora de detectar imperfecciones o impurezas en los metales de transición, los cuales resultan realmente nocivos si no se inspeccionan. De haber analizado cada uno de estos tipos de magnetismo en los materiales ferromagnéticos, se logra denotar la importancia de los mismos en la producción de elementos y artículos electrónicos, sobre todo en cuanto puedan asistir a los avances de la sociedad, como son diferentes modelos de transporte, donde son una energía más que esencial, es una energía limpia. No interviene con ningún otro material que resulte dañino para el medio ambiente y mucho menos su utilización en cualquier área en el cual se quiera o desee aplicar. Muchas gracias por su atención.